Hermanos míos, tenemos la bendición de continuar estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a estar viendo del versículo 11 hasta el versículo 15. Y he puesto un título, El Salvador levantado. El Salvador levantado es mi título para este mensaje. Y vamos a leer rápidamente el texto. O mejor dicho, vamos rápido al texto, pero lo leemos lento para comprenderlo. Dice, después que Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 9, el 10 dijo, el Señor, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Hasta que llegó el diálogo entre Cristo y Nicodemo. Ahora va a ser todo un discurso del Señor Jesucristo. Nicodemo no va a opinar más, pero el Señor dice esto: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, dice Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos decir que el versículo 15 es casi una copia del 16. Pero vamos a tratar de ver el flujo de esto que empezó en el capítulo 3, de alguien que vino de noche. Como le anticipé, el diálogo que se viene dando con Nicodemo se transforma en un discurso. Jesús va a hablar y Nicodemo solo va a escuchar. El autor de este libro, Juan, no nos deja reflejado que Nicodemo vuelva a hablar, que vuelva a decir algo en esto. Si habló o no habló, no lo sabemos. Por el texto no va a hablar más. Es Cristo quien va a decir un discurso completo y Nicodemo está escuchando. Trate de ponerse en el relato, en el flujo del relato. Jesús está hablando y Nicodemo se ha quedado callado. Él ha llegado al tope de su capacidad de hablar con Cristo. Y llegó la hora de quedarse callado, porque el maestro va a dar un discurso. Otra vez estamos ante esta doble afirmación de Jesús. Jesús empieza diciendo, de cierto te digo. Y podemos ver un contraste muy fuerte con el sabemos de Nicodemo en el 3.2. Fíjese en su Biblia, capítulo 3.2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ese sabemos posiblemente sea en representación de todo el Sanedrín. Posiblemente sea en representación de todos los fariseos, que ya se pusieron de acuerdo. Y ellos dicen, hemos analizado todo y sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero miren, el sabemos de Cristo. El sabemos de Cristo, que está en el 11, él dice que lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. Este último expresa, el sabemos de Jesús, expresa un conocimiento resultante de su estrecha comunión con Dios, con el Padre. Juan 5.20, búsquelo, que está cerca. Juan 5.20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Vieron?
Es muy bueno entender que lo que Cristo conoce es realmente intimidad profunda con Dios. Mire lo que dice Juan 14:10. Búsquelo, que estamos en Juan, no estamos lejos. Busquemos todo juntos. Juan 14:10. Dice el Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Pueden ver de dónde, cuál es la fuente del conocimiento, del sabemos de Jesucristo con el sabemos de Nicodemo? El sabemos de Nicodemo es humano, es lo máximo que dan las bibliotecas, es lo máximo que me puede dar conocer la historia, conocer a los rabinos que han hablado, poderme haber leído todos los manuscritos que hayan podido existir. Eso es el techo de Nicodemo y su gente. Pero Cristo no. Cristo dice, sabemos. Jesús quiere dejarle claro a Nicodemo que no existen dudas acerca de la doctrina que el hermano Esteban estuvo hablando. ¿Cuál? La total incapacidad de ver el reino y de la total incapacidad de la persona de regenerarse a sí mismo. Cristo le quiere dejar bien claro a Nicodemo. Y también le quiere dejar bien en claro lo que va a seguir relatando. Porque ahora va a empezar a hablar de las cosas que ningún hombre puede comprender. Cristo va a empezar a revelar lo que ninguna persona puede llegar a comprender por sí mismo o experimentar por sí mismo. Entonces lo prepara para decirle, mira, lo que te he dicho es exactamente de esa manera. Y lo que te voy a empezar a decir es de esa manera. No hay chances de que esto sea un error. Y sigue escuchando a Nicodemo. Miremos un poquito los paralelos que tiene este texto. Dice, tratemos de agruparlos. A lo que sabemos, el versículo 11, a lo que sabemos, tratemos de mostrarlo con lo que hemos visto. ¿Pueden verlo? Lo que sabemos, yo puedo saber muchas cosas, pero si yo le agrego que lo he visto, el testimonio es que muchísimo más relevante. Ese es un punto de paralelo. Tiene más fuerza. No solamente sabe, ha visto Jesús, a Dios. Le conoce el rostro, conoce los planes, conoce sus deseos, conoce lo que está haciendo, conoce lo que va a hacer, conoce Jesucristo a la perfección al Padre. Y mire también el paralelo del que dice, de lo que también hablamos, testificamos, porque podemos hablar muchas cosas, pero bueno, uno puede hablar porque tiene boca, pero cuando testificamos más fuerte es un documento, es una declaración jurada, que no puedo mentir. Estoy bajo juramento, diría cualquier estamento de gobierno. No puede mentir, está bajo juramento. Es un testimonio registrado donde usted lo va a tener que firmar. No puede dar un falso testimonio. Entonces no es algo que solamente hablamos, sino que testificamos. Es mucho más relevante. Es un testimonio. Y es una definición más poderosa, la testificación. Y fíjense que Jesús viene hablando en plural. Él dice, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo entiendo este texto? ¿De qué está hablando? Bueno, creo que por el flujo del texto lo más probable es que esté hablando de sí mismo, que está hablando del Evangelio, y que esté hablando de Juan, el Bautista.
¿Por qué le digo esto? Porque nuestro Evangelio Juan 1.7 dice, este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Esto es lo que dice Juan. Y fíjese Juan 1.8 también. Estamos todos cerca, o sea, se puede buscar rápidamente. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan venía hablando de la obra que Dios iba a hacer en su Cordero que quita el pecado del mundo. Mire lo que dice Juan 1.34. Juan 1.34. Y yo le vi y he dado, dice Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces podríamos decir que este plural incluye a Jesús mismo y a Juan, que hablaron y dieron testimonios, pero no algo que hablan, no algo que vieron, algo que escucharon, que son realmente testigos fieles. Jesús continúa diciendo, pero no recibís nuestro testimonio. No lo reciben. ¿Se acuerdan que decía nuestro texto en 1.12? Perdón, el 1.11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nicodemo demostró no estar preparado para aceptar las enseñanzas de Jesús referente a la regeneración que el hermano Esteban estuvo explicando los textos anteriores. Y tampoco el Sanedrín, cuando indagaron a Juan y él les declaró que venía uno más poderoso que él y no lo recibieron. Juan se la pasó predicando en el Jordán, diciéndole que él no era el Cristo, que él era solo una voz. Mire que dice Juan 1.24. Búsquelo, por favor, 1.24 al 27. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ellos sabían por testimonio de Juan que estaba próximo a aparecer el Mesías, el Todopoderoso, el esperado, el deseado, el más hermoso esperado de todos los tiempos. Y no reciben el testimonio. Esto es lo que está pasando. Juan le responde diciendo, yo bautizo con agua. Cosas normales que deberían entender, sabían el simbolismo del bautismo. Significaba reconocer la bancarrota total y bautizarse. Y muchos lo hacían, pero ellos no. Ellos no. Los líderes fariseos, no, ellos no. Ellos van a decir en otra oportunidad, lo hacen porque son unos ignorantes, por eso están aceptando cualquier testimonio. Tenían argumento de sobra para fastidiar, para insultar y poner palos en la rueda a la obra que Dios estaba haciendo. Les sobraba argumentos. Pero hermanos míos, solo la transformación radical, obrada por Dios, en la regeneración puede impartir vida espiritual a quienes están muertos espiritualmente. Esa fue la espeluznante verdad con la cual confrontó Jesús al celoso del fariseo de Nicodemo. A Nicodemo le quedó bien claro que no tiene ninguna capacidad ni para comprender
ni para nacer de nuevo, para conocer el reino de Dios. Y podía tener a Cristo delante de sus ojos y ver un simple maestro. Cuando Natanael lo vio y en 2 palabras lo reconoció como el rey de Israel, como el Hijo de Dios. Miren qué diferencia. El que se estudió todo, el que sabía todo, no puede reconocer al Mesías que lo tiene enfrente. Natanael solo necesitó 2 palabras para entender quién estaba delante de él. Fíjese versículo 12. Dice el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales, Nicodemo? Hemos hablado de cosas normales, cosas de este planeta, cosas de esta esfera, y no la podés entender. ¿Cómo la vas a entender cuando yo ahora empiece a decirte cosas que pasan en el cielo? Ahora yo te voy a contar lo que Dios hace. Ahora te voy a contar el plan de Dios. Ahora te voy a contar qué quiere hacer Dios. Ahora te voy a contar el propósito de Dios. Si no podés entender las cosas que Juan estuvo predicando, que eran sencillas, que se arrepientan. ¿Se acuerdan cuando la gente le preguntaba a Juan, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengan obras dignas, hagan cosas coherentes con la fe. Eran cosas simples. Pero no podían comprender. Como Nicodemo se negaba a creer, no podía ni siquiera asirlas las verdades terrenales del nuevo nacimiento. Y mucho menos iba a poder hablar de las profundas realidades celestiales, como por ejemplo la relación que tiene Cristo con su Padre, la relación del reino de Dios y el plan eterno de redención con la humanidad. ¿Cómo va a entender eso, Nicodemo? Si está queriendo discutir las minucias de si tiene capacidad en sí mismo, si puede llegar con su religión a conocer a Dios. Por eso es tan importante la humillación que sufre Nicodemo por el Espíritu Santo. Es humillado para quedarse sin argumentos para poder reconocer al Salvador. La incredulidad de Nicodemo tenía 2 caras. Una, intelectualmente veía a Jesús como enviado por Dios, como maestro, pero no estaba dispuesto a aceptarlo como Dios y como Señor. No estaba dispuesto. Hasta maestro llegó, hasta buen hombre llegó, hasta un referente de la humanidad llegó. Pero como Dios, ¿a quién le tengo que rendir cuentas? ¿A quién tengo que adorar? ¿A quién tengo que venir a entregar mi vida? No. Y la segunda cara, en el terreno espiritual, era reacio, tanto Nicodemo como sus muchachos, tanto del Sanedrín como la secta farisea, eran reacios a admitir que son pecadores, impotentes, pues tal cosa para los fariseos le era algo impensable. Que ellos eran pecadores era impensable. ¿Se acuerda de la oración del fariseo en el templo? Señor, te doy gracias porque no soy como aquel publicano. Diezmo, ofrenda, soy perfecto, Señor, te sacaste la grande conmigo. Era la oración del fariseo. Ellos no le pasaba por la cabeza verse en una situación de un pecador que necesitaba ser salvado. No le pasaba. Estos 2 problemas tenían. Podían ver un rabí, podían ver un maestro, pero no podían ver al Señor como Dios. Y era imposible que se vean pecadores. Usted me dice, Raúl, ¿sabe cuánta gente no se ve pecadora? Dentro de la iglesia no se ven pecadoras. Y todo el tiempo vivimos predicando de qué, que somos pecadores. Pero no se ven pecadoras. Entonces, dijo Cristo, no he venido por los sanos, vine por los enfermos. El que se vea, se sienta
y se entregue como enfermo recibe sanidad. El que se sienta sano, perfecto y sin necesidad, que siga su camino, como el joven rico. Que siga su camino, no necesita. Perfecto, nos vemos al final de los tiempos. Nos vemos cuando yo juzgue a las personas y saque lo más profundo de sus corazones. ¿Por qué? Porque han despreciado el día de la visitación de Jesucristo en la tierra. Miren, si les parecía cosa increíble las cosas terrenales a Nicodemos, que suceden dentro de la esfera humana y que con mucha claridad debería ver su total incapacidad de regenerarse y por ende buscar al Señor para dicha tarea, ¿cómo podría ver o entrar en el reino celestial? Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos míos, del versículo 14 hasta el 18, el Señor Jesucristo va a decir cosas que ojo jamás vio, ni oído oyó, ni subió en su corazón algún hombre. Son las que Dios preparó para los que van a ser salvos. No es algo que podamos comprender por hacer un esfuerzo mental. No es algo que podamos aprender por tener 6 años de seminario. No es algo que podemos entender por ir a ver un profeta, un apóstol o cuanta cosa inventemos. No se puede. No se puede. Las cosas celestiales están totalmente fuera del alcance de los hombres. Son tan altas e incomprensibles y misteriosas para la mente y el corazón finito del hombre, que solo alguien que venga de esa esfera puede darnos a conocer los misterios del reino. Necesitamos a alguien que venga de esa esfera a explicarnos las cosas. No pueden de esta esfera ir para allá. Como decía el hermano Esteban en los textos que estuvo analizando, la carne es. Lo que la carne haga va a ser carne. No hay vuelta que darle. Necesitamos que alguien venga de afuera de la esfera humana a explicarnos quién es Dios, sus propósitos, sus planes. Entonces, hermanos míos, miren lo que dice Mateo 13:11. Jesús respondió y le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermanos, los que creen, los que tienen fe salvadora, los que aman a Jesucristo y todo lo que es de Cristo es porque le fue dado, como dice el texto. Saber los misterios del reino no le surgió de su inteligencia, no fue porque andaba buscando, no fue porque estudió mucho, no fue porque lee mucho, no fue porque ora mucho, es porque le fue dado conocer los misterios del reino. Dice la palabra de Dios, versículo 13, en que estamos, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira, hermanos, para tener información de primera mano sobre esas cosas celestiales, se tiene que haber estado presente en el salón del trono de Dios cuando se tomaron las decisiones. ¿Estuviste tú? ¿Estuvo el hermano Esteban? ¿Estuvo el hermano Pastor? ¿Quién estuvo en esa reunión? Porque a mí me interesa saber mucho quién estuvo. Bien, pero el Señor es muy claro, dice Él: nadie subió al cielo. La palabra nadie en todos los idiomas es nadie. Nadie subió al cielo. Y por ende no hay hombre en el mundo que pueda tener acceso a los decretos de Dios con respecto a la redención de su pueblo, a menos que nos sea revelado. A menos que nos sea revelado, no tenemos ninguna chance de saber los propósitos y la voluntad de Dios, a menos que nos sea revelado.
Y la pregunta que subyace es, ¿no había realmente nadie con el Padre cuando se trazó el plan de enviar al Hijo al mundo para sobrellevar la maldición y liberar a los hombres? La respuesta es un categórico sí. Había uno, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el cual está en el cielo. Miren, es maravillosa esta expresión. Cristo dice, estoy en la tierra, pero estoy en el cielo. Solo Cristo puede estar en dos lugares. Es el Señor. Es Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Es Dios, pero es hombre. Es el misterio más hermoso y más precioso que nosotros indagamos y buscamos y reflexionamos y a veces quedamos dando vuelta como una calecita sin entender nada. Pero les puedo asegurar, hermano, que es precioso tratar de entender a nuestro glorioso Salvador. Por más que nos cueste ver cuán incapaces somos de comprenderle. Dice Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Bueno, a nosotros nos fue revelado, es Dios y Jesucristo, ya tenemos ventaja. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, es imposible que conozcamos a Dios si no es a través de los lentes de Jesucristo. Es imposible. Estamos totalmente alejados. Trate de pensar, Nicodemo está escuchando todo esto. Nicodemo está perplejo. Si fue fuerte hasta el versículo 10, todo esto son baldazos de agua fría tras baldazo de agua fría, quedaba cada vez más helado. Dice el autor del libro de Hebreos, dice Hebreos 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, la claridad más profunda, lo que nos quita la venda de los ojos, lo que nos muestra el camino, lo que nos muestra la verdad, lo que nos muestra la verdadera vida, es Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. Y para que Nicodemo quede más mudo de lo que ya está, el Señor Jesucristo va a traer un hecho que está en el libro de Números, capítulo 21. Dice versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón y centro de este maravilloso plan de redención está en estos versículos del 14 al 18. Y no es algo nuevo, sino que ya fue revelado de forma parcial en el Antiguo Testamento. Lo que llamamos tipos de Cristo, formas de Cristo. Mire, si resumimos el libro de Números, podríamos resumirlo de esta manera. Del capítulo 1 de Números al capítulo 9, podríamos decir que son los preparativos para salir del Sinaí. Es los preparativos del pueblo para salir del Sinaí.
del capítulo 10 al capítulo 21 es una total caída continua del pueblo, pecando, fracasos tras fracasos, enojos tras enojos, murmuraciones contra Dios, murmuraciones contra Moisés, enojado con la comida, enojado con la bebida, enojado con el clima, enojado con el lugar, queriendo volverse para atrás. Es un continuo frustración, un continuo pecado, murmuraciones, desprecio a Dios y a Moisés. Y del capítulo 22 al capítulo 36 es pura bendición y victoria en las llanuras de Moab. Pero ¿saben qué? Vayamos a número. Veamos cuál es el cambio. Veamos qué hizo la diferencia de ser un pueblo que se prepara para caminar en el desierto con un pueblo que se peca todo, y qué hecho sucede que después empieza a ser un pueblo victorioso, totalmente diferente. Vamos a Números 21:4. Veamos qué sucedió. Números capítulo 21, del 4 al 9. Dice esto. Después, ¿lo tiene? Muy importante que lo leamos juntos. 21 del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire lo que hablaron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tremendo relato. Para Nicodemo este relato era una cosa tremenda. Miren, hermanos, ¿qué fue lo que cambió la cuestión? Fue cuando el pueblo confesó su pecado. Moisés oró por ellos y Jehová Dios dio el medio para que salieran de esa situación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto que hemos leído acá? Números 21, del 4 al 9, ¿qué tiene que ver con Juan 3:14? ¿Dónde estamos? Volvamos a Juan 3:14. Tiene que ver que Cristo ha dicho claramente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa esto? Miren, sabe que yo jamás hubiera predicado este texto si no fuera que predico de forma expositiva. No me metería en este problema. Pero no me queda otra. Tengo que pasar por ese texto. Me tocó a mí. Le podía haber tocado a Esteban y yo hubiera estado contento. Pero me tocó a mí. Déjeme que lo veamos. Tratemos de entenderlo. Nunca me ha gustado el tema, todo esto. Me costó muchísimo comprender este texto desde que creo en Jesucristo. No desde ayer ni antes de ayer, desde siempre. Pero Dios me ha ayudado para comprenderlo con mayor profundidad.
Veamos con mayor profundidad el texto y saquemos la gran riqueza de su palabra. Está indicando el texto claramente que el hecho narrado en Números 21 es un tipo, es una imagen, es una sombra del levantamiento del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Es una sombra. Pero necesitamos ver los puntos de comparación con el ejemplo del capítulo 21 de Números con lo que Cristo nos está diciendo. Necesitamos ver en qué se comparan. Arranquemos. Presta atención que va a ser muy rico entender este texto. Mire, en ambos casos, Número 21 y Juan 3, la muerte amenaza como castigo del pecado. En ambos casos, tanto en Número como en Juan, la muerte está amenazándonos como el castigo del pecado. Habían pecado y las serpientes mordían y los dejaban para morir. Nosotros hemos nacido todo en pecado y estamos para morir. Y tenemos la muerte eterna que nos amenaza todo el tiempo. Primera comparación. Segunda comparación. En ambos casos es Dios mismo el que en su gracia soberana provee un remedio. El pueblo fue picado por serpientes, no se le ocurrió al pueblo el medio para ser sanados, ni se le hubiera ocurrido el medio ese. Es Dios quien proveyó un medio de sanidad para las mordidas de la serpiente. De la misma manera, es Dios proveyendo un medio para que seamos salvos de la condenación eterna. No se nos hubiera ocurrido. Bueno, queda claro que todas las doctrinas falsas tienen cosas que a Dios ni se le ocurrió. Queda claro que con Dios no coincidimos. Perfecto. Tercer comparativo. En ambos casos, el remedio consiste en algo o alguien que debe ser levantado a la vista de todos. En ambos casos, en Número 21 y en Juan 3, alguien tiene que ser levantado bien alto para que lo veamos. En ambos casos. ¿Puede verlo? Perfecto. Cuarto comparativo. En ambos casos, todos los que con corazón creyente miran a lo que o a aquel que es levantado, son curados. Tenían que mirarlo con un corazón creyente para recibir la sanidad de las picaduras de estas serpientes ardientes, de la misma manera que debemos ver a Jesucristo para ser salvo. Bien, es tan profundo este texto. Ya le he mostrado algunos comparativos para que usted pueda ver la relación que Cristo hace de este mismo hecho. El tema que yo tengo que entender que en el campamento la gente se estaba muriendo. Estoy pensando en Número 21. La gente se está muriendo. La gente no está durando nada. Como mucho una hora después de cada picadura se moría. Y eran ardientes a tal punto que el veneno le coagulaba toda la sangre y no duraban mucho y morían niños, jóvenes, ancianos, toda persona. Y la respuesta o el medio para ser sanado, dice Dios, Moisés, a raíz de que el pueblo vino a pedir perdón y rogó que Moisés rogara por ellos, fue levantada una serpiente de bronce, la cual la sanidad venía por mirarla. Pero esa serpiente no tiene ningún poder para sanar. No, fue un medio que Dios dio. Es Dios sanando. Por eso vamos a ver que esa serpiente, que es tipo de Jesucristo, Cristo es superior a esa imagen. Es totalmente superior. Mire, vamos a ver cómo Cristo es superior a esa imagen de la serpiente levantada en el desierto.
que cumplió una función gloriosa para el pueblo. Todo aquel que había sido mordido por una serpiente podía mirar y sanarse. Y sabe que esta serpiente era de bronce. Recuerde que están en el desierto. Entre el sol y el material seguro que brillaba. Y le era bastante fácil, y aparte estaba en alturas, poder verla. He escuchado a algunos comentaristas que dicen, bueno, había que chocarse entre medio de tanta gente. Claramente está puesta en un lugar alto para que todos la puedan ver. El tema es que es tremendo porque la misma serpiente que te muerde, después hay otra serpiente que te sana. Es tremendo. La solución dada por Dios es realmente difícil de llevarla a cabo, de creerla. Es complicado. Entonces veamos. En Números, el pueblo se enfrenta a la muerte física. Pero en Juan, la humanidad se ve bajo la pena de muerte eterna a causa del pecado. Cristo no nos está salvando de la muerte física, como hacen los chantas del evangelio de la prosperidad y los que predican otro evangelio. Cristo nos salva de nuestra muerte eterna. A eso vino Jesucristo. Si no, que vayan a buscar la serpiente de bronce que sirve para sanar el cuerpo. Tienen una de bronce. Que se hagan una de bronce, si es lo mismo. Si quieren ser sanados físicamente nada más. No les importa ser sanado espiritualmente. Ahí ya le he dado también otra manera de que levanten serpientes. Segundo punto, en Números, la gente, lo que es levantado es tipo, sin ningún poder para curar. Es algo de bronce. No tiene poder en sí mismo. ¿Saben qué? Déjenme decirle algo antes que me olvide. ¿Saben que la serpiente de bronce es tipo de Jesucristo también? Porque la serpiente es una serpiente, pero no tiene veneno, porque es de bronce. Lo mismo Cristo es levantado como un pecador, pero no tiene veneno, es sin pecado. Puede entender los tipos, y así hay un montón. Que esa serpiente que yo nunca me gustaba, ahora me está agradando la comparación. Esa serpiente no tenía veneno. Cristo se hizo pecado para que nosotros no suframos la condenación eterna. Antes que me olvide, quería decirlo eso porque no lo tengo en mis apuntes. Pero mire esto, pero esa serpiente no tenía ningún poder en sí misma, pero Cristo sí tiene poder para curarnos, hermanos. Cristo sí nos libra de nuestros pecados. Cristo sí nos libra de la muerte eterna. Cristo sí nos lleva al Padre. Cristo sí conoce a Dios. Y en tercer lugar, en Números, es la curación física mirando a la serpiente, pero en Juan, los que miran a Jesús depositando su confianza es para vida espiritual y para vida eterna. Mire si Jesucristo no es superior a una serpiente de bronce. Déjeme, ya voy terminando, déjeme decirle qué significa este levantamiento. Esto de levantarlo bien alto. El levantamiento del Hijo del Hombre se presenta como una necesidad. Cristo dice en el texto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Hermanos míos, es necesario que, escuchen los predicadores, es necesario para que la gente se salve, que Jesucristo sea levantado bien alto, para que la gente pueda verlo. Cuando nosotros nos dedicamos a predicar que vamos a tener buena vida, no estamos predicando a Jesucristo. Cuando nos dedicamos a predicar de sanidades y sanidades y sanidades, no estamos predicando a Jesucristo. Y la gente no puede verlo, por eso hay que levantarlo bien alto. Tenemos que predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado para que los pecadores puedan ser sanados de la mordida del diablo y para que no sean condenados con esta generación. Entonces, hermanos, cada vez que al Evangelio le agregamos algo,
Cuando creemos que un modo de actuar, poner luces de fondo, poner pianitos, estamos haciendo que el estandarte de Cristo esté bajo. Cristo tiene que ser levantado por la palabra de Dios bien alto para que todos los puedan ver. Para que todos los que fueron picados, para todos los que fueron mordidos por serpientes ardientes y que están condenados al infierno, puedan verlo y que para que puedan ser salvos. Hermanos, no cometamos el error de querer hacer algo en los púlpitos que no es de Dios. En los púlpitos levantamos a Jesucristo bien alto para que todo pecador lo pueda ver con fe, con arrepentimiento, para ser perdonado sus pecados y para que viva. Hermanos, este levantamiento, Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Siempre fue necesario, es necesario que Cristo muera por nosotros. No es algo que se puede evitar. Por eso Pedro cuando le dijo, Señor, fíjate, no está bueno que vayas a la cruz, que mueras. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesucristo. Es necesario para ti y para mí que nuestro Señor dé su vida para que nosotros seamos perdonados. Pero ¿qué significa este levantamiento? Podemos afirmar que es una referencia a su muerte en la cruz. Porque en la cruz fue levantado, bien alto, todos lo vieron. Y tenía un título. Y mire, y es tan parecido y brillaba tanto como esa serpiente de bronce que ese brillo le dio a un delincuente que estaba al lado y lo salvó. Al lado tenía uno que había sido picado por el pecado y el brillo de Cristo en la cruz le salvó. Hermano, dejemos a Cristo bien alto porque es la salvación para todos los hombres. Dios no te necesita ni a ti ni a ninguno que manipule a las almas. Solo necesita este mundo a Jesucristo bien predicado. Y dejemos que Él obre. Dejemos que su brillo haga que la gente se arrepienta. Él no necesita tu manipulación, ni tu piano, ni tus gritos, ni tu altar final de hacer pasar a todo el mundo para que llore. No te necesita el Señor Jesucristo para regenerar una persona. Es más, no te necesita ni servís para nada en temas de regeneración. Por eso Nicodemo, que podría ser el candidato si Dios necesita a alguien, está mudo en este discurso. No tiene nada que aportar, solo tiene que escuchar. Aunque Cristo es levantado a la vista de todos, miremos el texto. Aunque Cristo es levantado a la vista de todos, no salva, sin embargo, a todos. Leamos. ¿Para quién es esto? Para que todo aquel que en él cree, igual que con la serpiente, para el que cree que si la mira es sanado. No era para todo. No era para todo. Mira, voy a decirte esto. Esto lo dijo Spurgeon. Podían agarrar, Dios no dijo agarren la serpiente y al que lo picó la víbora entren a la casa y fróteselán. No dijo eso. No dijo, bueno, pero ¿saben qué? ¿Podemos hacer con la serpiente? No, había que mirarla. El que fue picado tenía que salir a mirarlo. No hay otra manera. Es personal. Como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Ven y ve. Ven a ver a Cristo. ¿Quieres ser salvo? Ven y ve. Es para todo aquel que cree, que en él cree, tenga vida eterna. De igual modo que los israelitas se curaban por medio de la serpiente de bronce. Pero quiero mostrarle algo para que no le quede una idea buena de la serpiente. Busque conmigo Segunda de Reyes 18:4. Es necesario ese texto que lo busque, por favor. Segunda de Reyes 18:4. Porque como el pueblo de Israel, igual que nosotros,
tiene un espíritu idólatra. Mire lo que dice 2 de Reyes 18:4, hablando del rey Ezequías. Dice que el rey Ezequías, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Neustán. Pedazo de bronce lo llamó. Hermanos, terminaron adorando esto. Terminaron adorando una serpiente que era tipo de Cristo, pero cuando vino Cristo no lo adoraron. No lo exaltaron, no lo amaron, no lo vieron. Nicodemo lo tenía enfrente, pero amaban una serpiente, pero no amaban a Cristo. Hermano, podés ver que si Cristo no abre tus ojos, jamás lo vas a poder ver. Si Cristo no cambia tu corazón de piedra y pone uno de carne, jamás lo vas a amar. Lo amamos porque nos amó primero. Lo amamos porque nos dio capacidad de salir a mirarlo. Lo amamos porque lo vemos precioso. Lo amamos porque nos parece que nos encandila su brillo. Lo adoramos. Lo hemos podido reconocer. Es nuestro precioso Señor. Damos la vida por Él. Nos negamos. Queremos abandonar nuestros pecados porque lo adoramos. Porque nos hemos encontrado con el Cristo. Hermanos, nosotros no adoramos objetos, adoramos al Señor. Así también por medio de Cristo, los creyentes obtienen la vida eterna. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Busca conmigo. Hebreos, termino con esto. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos míos, ¿cómo va a ser salvo un pecador? ¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, ¿quieres ser salvo? Me tienes que mirar. Con fe debes depositar toda tu confianza en mí. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, soy el único que conoce a Dios, soy el que bajó del cielo, soy el único que está en el cielo. A mí me fue dado todo. Soy yo tu Salvador, Nicodemo. Soy tu única esperanza, no una esperanza más, soy tu única esperanza. Con tristeza tengo que decir que la iglesia le busca competencia a Jesucristo todo el tiempo. No, venía a ver un predicador, vos no sabés. Nos vamos a Colombia, nos vamos a México, nos vamos por gente como esta. Es que esos chantas tienen tanto dinero. Hermanos, déjeme decirle que puesto los ojos en Jesús, es la única posibilidad que tiene el hombre de ser salvo de su situación, de poder escapar de la mordida de la serpiente antigua. Alguien dijo, en Génesis, Dios dijo, sea la luz. En Juan dijo que Jesús es la luz. En Génesis dice que Jacob vio la escalera, que subían y bajaban ángeles trayendo las bendiciones para su pueblo. Juan dice que la escalera es Jesucristo por donde bajan nuestras bendiciones. Pero andando el tiempo, en Números, dice que fue levantada una serpiente de bronce para que el que la mira sea sanado. Pero Juan dice
que Jesucristo fue levantado en una cruz y glorificado por Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te bendiga, Dios te llene de su gracia. Puedas ver a Jesucristo no como algo más para agregar en la vitrina de tus dioses, sino para que tires por tierra la vitrina de tus dioses y solamente Jesucristo es el Señor.